¿Ustedes ya saben qué hacer con su pensión? ¿Qué va a pasar con las Afores? Pues yo tampoco. Por eso he decidido invitar aquí a dos personas expertas en el tema. Ahora que está de moda lo de las pensiones, tengan o no, ustedes que saben, en una de esas tienen una Afore y nunca se han enterado. Por eso hemos invitado a este espacio a dos personas que nos van a explicar con pelos y señales de qué se trata el asunto de las pensiones, si hay que salir a dar la batalla. ¿Es neta lo que está pasando? ¿Es nomás que nos están jugando con el dedo? ¿Estrategia política? ¿Qué carambas es? Bueno, está aquí con nosotros Odilia Ulloa Padilla. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero. Estudió la maestría en Economía en la UNAM. Y en general, pues es una experta en materia de pensiones, asesora parlamentaria, autora de varios ensayos sobre el tema. ¿Cómo estás, queridísima? Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Amado? Muchas gracias por la invitación. Y ustedes ya lo conocen aquí, mi queridísimo profe Miguel Alonso Raya, que ya habíamos platicado de este tema en una ocasión anterior, en una entrevista que tuvimos. Se les advirtió, profe. Sí. Se les advirtió desde la vez pasada. También con el profe Raya vamos a platicar de este tema, porque ellos sí le saben bastante al asunto de las pensiones y sobre todo el vínculo que tienen con el tema legislativo. ¿Por qué? Porque se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, ustedes saben, este asunto de las Afores. Y lo que nos viene a la cabeza en primera instancia, Odilia, es: nos quieren robar las pensiones. Yo ni sé cuánto tengo en la pensión, no sé si me va a alcanzar para algo, pero la preocupación de la mayoría de la gente es: ¿qué hacemos con las pensiones? ¿Neta se la quieren robar? ¿Qué fue lo que aprobaron? ¿Qué es este monstruo legislativo que aprobaron? ¿Neta se quieren robar nuestras pensiones? Bueno, más bien es la iniciativa que presentaron dos diputados del partido Morena. Es un poco como en sustitución a la iniciativa que presentó de aquel paquete de reformas constitucionales el presidente López Obrador, entre las cuales iba una reforma constitucional para adicionar el artículo 123 constitucional para establecer el derecho de los trabajadores a una pensión digna. Y en esa misma propuesta el presidente señalaba que esta pensión digna se garantizaría con recursos que se provendrían de un fondo hasta un tope máximo de 16,777 pesos. Esa fue la propuesta de reforma constitucional, y esa propuesta contenía a su vez también modificaciones en los artículos transitorios para establecer lo que se llamó el fondo semilla. Pero a ver, nomás pausa en eso. Okay. Estas son las reformas que planteó en febrero. O sea, esa reforma, como fue constitucional y el partido en el poder no tiene la mayoría, las 2/3 partes para reforma constitucional, desde mi punto de vista, la iniciativa que plantó en la Cámara de Diputados el diputado Mier y que presentó el 4 de abril pasado, sí, viene como a sustituir esa propuesta, digamos, de que no se llegó a discutir. De hecho, hubo algunos foros, pero a final de cuentas no tenía ningún futuro por ser una reforma constitucional y por todo el debate que suscitó esa primera, iniciativa del presidente. Esta reforma no es una reforma, la que se aprobó ayer, no es una reforma constitucional, es una reforma o es una iniciativa, ahora un dictamen que pasará como minuto al Senado, que reforma varias leyes que no necesariamente ahorita está, digamos, garantizando las modificaciones a la ley y al ISSSTE para que se establezca ese tope de pensión que se está proponiendo o se propuso con la reforma constitucional. Entonces es una reforma para crear o para establecer un fondo que se llama en la reforma un fondo de pensiones para el bienestar. Dios mío, cada vez que hablan de bienestar, pues sí,
es como antes es chino. Y ahí es donde viene un poco, y con esto voy concluyendo tu pregunta. Dentro de los recursos para constituir este fondo, ya están previstos algunos de los que el presidente originalmente había planteado, pero en la reforma del 5 de febrero constitucional no se preveía, como en esta, y tomar recursos de las cuentas individuales de los trabajadores y cuentas inactivas de los trabajadores de 70 años y más, en el caso de los trabajadores que alguna vez hubieran cotizado en el Seguro Social, bajo el régimen de cuentas individuales Afore, y las cuentas inactivas de trabajadores o asegurados al ISSSTE y que estuvieran inactiva, de trabajadores de 75 años y más, cuyas cuentas estén en el sistema o en la industria de Afores como inactivas. La iniciativa no plantea números, o sea, hay muchas dudas sobre el tema de estas cuentas. ¿Cuántas cuentas son? La Amafore ha hablado de alrededor de 8 millones de cuentas. La Amafore es la asociación o el gremio de Afores de nuestro país. Hay 10 Afores. Ha planteado la Amafore que hay alrededor de entre 35,000 y 40,000 millones de pesos en esas cuentas inactivas. Súper atractivo. Y sí, pero que para los efectos de lo que se pretende o de la promesa, porque ahorita en este momento, aun cuando se cree y se apruebe en el Senado el famoso Fondo de Pensiones para el Bienestar, sigue siendo y va a quedar en este sexenio como promesa del presidente López Obrador mejorar las pensiones. Es solamente una promesa, porque no se han reformado o no se están planteando reformar las leyes del IMSS y del ISSSTE para que esas leyes, señalen con toda claridad que los trabajadores en cuentas individuales podrán llegar a tener pensiones al 100% de su sueldo básico, sueldo o salario base de cotización, hasta un tope de los 16,777 pesos, eventualmente ajustables cada año o con la inflación. Eso es una promesa en este momento. Lo único que tenemos en la discusión y en debate es la creación de este fondo de pensiones para el bienestar. O sea, lo que dice Nacho Mier en su iniciativa es primero la lana y luego vemos qué hacemos. O sea, esta iniciativa, profe Raya, se parece más como al Tren Maya, como a la refinería que no refina. Yo le veo fugas por todos lados. Y yo no, la verdad, neta, tú que has sido legislador, yo no entiendo por qué chingados se tiene la necesidad de meter este tipo de iniciativas, que de todos modos se las van a tumbar en la corte porque no tienen, bueno, al menos, digamos, fingieran o hicieran las cosas bien como para darle una vuelta, una embarrada, como para que... Pero ayer estaba viendo la discusión de la Cámara de Diputados. ¿Qué cosa? O sea, ni ellos mismos saben explicar lo que... Bueno, ni Nacho Mier, cuando se subió a plantearla, no la defiende. Solo avienta calificativos, acusa a los demás. ¿Qué es el trasfondo de esto, profe? Yo creo que el trasfondo de esto es muy simple. Hoy anuncia el presidente que el 1 de mayo va a rendir un informe sobre pensiones. Es electoral. O sea, es tratar de engañar a los trabajadores diciendo, les estamos ofreciendo con este fondo unas pensiones para que se vayan con su salario. Él nunca aclara sueldo base de cotización. Él dice para que se vayan con su último salario como pensión. Y puedan disfrutar de eso. Entonces, es engañar a la gente. O sea, porque es una cuestión, es una ocurrencia y es una improvisación lo que están haciendo. Es de una gran irresponsabilidad en materia de seguridad social. Todo lo que hagas en materia de seguridad social tiene que ser debidamente procesado, hacer corridas financieras, hacer corridas actuariales, o sea, darle sustento a lo que estás planteando. En esto, si uno les pregunta a los autores de la iniciativa, oye, pero a ver,
¿cuántos se van a poder, a cuántos van a poder complementar la pensión con ese fondo? El fondo no tiene fuente de presupuesto fija. Es por lo que llegue, ¿no? Es lo que caiga. Sí. Ahorita, por lo pronto, o sea, por eso se les ocurre tomar lo que está en las cuentas inactivas de los de 70 y 75 y más del IMSS y del ISSSTE. Sí, pero eso es por el momento. Pero eso no va a estar cada año sacándole dinero, ordeñando la vaca, y eso no da cada año leche. O sea, eso se acaba. Sí. En este momento tomas eso y ahí se acabó. Y vas a durar muchos años y mucho tiempo para que vuelva a juntarse una cantidad de esa. Lo que debiera ser un gobierno responsable, humanista, como dice esto, era hacer un cruce con las cuentas que tienes de los trabajadores, de los pensionados, perdón, de 65 y más, y buscar a la gente que tiene cuentas en las afores inactivas para entregárselas. Para decirle, aquí está, tú tienes en tal afore una cuenta y ver, ahí tienes 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 pesos, ve a recogerlos. O sea, le hubiera resultado mejor y más práctico. Eso hubiera sido más práctico y eso es lo correcto. No ideas, ¿no? Hacer una campaña de difusión, para regresar, para que la gente se informara, para que la gente supiera que tiene un dinero ahí y que puede pasar a recogerlo y que le ayudaría en este momento muchísimo. Porque además, quiero aclarar, los que tienen las cuentas inactivas de 70 y más en el IMSS y 75 y más en el ISSSTE son los más pobres, son los más desinformados, los que están en esa condición. Entonces, o sea, lo que están, dicen que primero los pobres. Sí, pero aquí lo que están haciendo es fregarse a los pobres. O sea, no le pueden dar vuelta al asunto. Con la idea supuesta de ayudarle a otros, ¿cómo se llama? Que están en cuentas individuales y que también están amolados. Pero por lo pronto, pues, se friegan a los que ni pensión alcanzaron. Por eso tienen cuentas inactivas, porque no cumplieron seguramente las semanas de cotización, no cumplieron con todos los requisitos para pensionarse, y por lo tanto, por eso están inactivas ahí sus cuentas después de los 60 y más. Sí. Ahora, lo que me da muchísima tranquilidad, Odilia, es que una de las cosas que dice el presidente es que va a sacar dinero del Tren Maya, de la aerolínea y de la refinería y de Pemex. Entonces ya con eso, pues yo ya estoy mucho más tranquilo de que me va a tocar en algunos años una muy buena pensión, ¿no? Pues sí. ¿O qué me querías aclarar? Mira, para los jóvenes que nos vemos ahora sí que hay que empezar por el principio. Pongan atención. Había muchas expectativas, hay que decirlo, que con el gobierno de Andrés Manuel, autoproclamado como un gobierno humanista, un gobierno de izquierda, había expectativas muy grandes. Además, con toda la fuerza popular con la que llegó a la presidencia López Obrador, de que se revisara, como es la demanda desde hace muchos años, de fondo y estructuralmente las reformas que efectivamente sustituyeron, en el caso del IMSS y en el ISSSTE, un sistema conocido como un sistema colectivo, porque era de fondos colectivos, sí, ¿no? Un sistema solidario, había sí, y se verifica la solidaridad entre los trabajadores que cotizan más alto con los trabajadores que cotizan más bajo, etcétera. Que se revisara la reforma que sustituye esa reforma que se aprobó en 1995 a la Ley del Seguro Social, que crea una nueva ley que entra en vigor en 1997 en julio y que crea un sistema muy complejo, un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales. ¿Para qué? Para financiar pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada. Aumentaron los años de cotización de mínimos de 10 años de cotización. Pasamos a un requisito de 25 años en el caso del Seguro Social, que baja a 20 años con la reforma 2020. Hubo ya una reforma que es
digamos, otro gran parche en el camino. Y este sistema, ¿en qué consiste? Con peras y manzanas. Los trabajadores, se les abre, sobre todo los trabajadores que ingresan por primera vez al sistema a partir del 1 de julio de 1997 a la fecha, se les abre una cuenta. Bueno, en teoría, cada trabajador es libre de elegir una administradora de fondos de ahorro para el retiro, celebrar un contrato de administración e inversión de fondos de lo que hay en su cuenta individual y en esas cuentas individuales de cada trabajador se depositan aportaciones del patrón o de empleador, del trabajador y del gobierno federal. Pero esa lana ya es de ellos, no es de... Este dinero, a diferencia del sistema anterior, que era un fondo colectivo, son recursos que se individualizan, ¿no? En estas cuentas individuales que en 1997 estábamos hablando de 6.5% en total de tu sueldo, salario base de cotización, que normalmente es más bajo que el salario integrado, obviamente, ¿no? Uh-huh. Este 6.5% atendería lo siguiente, y ahí es donde viene el cuestionamiento histórico que hicimos de esa reforma desde un enfoque crítico y científico, diría, porque con este 6.5% de descontado del sueldo básico del trabajador se pretendía que bajo este sistema el trabajador comprara una pensión que bajo la nueva ley, la que está en vigor, esta del IMSS y la de 2007, la nueva del ISSSTE, que el trabajador fuera al mercado de rentas vitalicias, con ese ahorro comprara una renta vitalicia hasta su fallecimiento y comprar al mismo tiempo con ese ahorrito un seguro de sobrevivencia para cuando él fallezca, porque la ley señala que hay que garantizar a la muerte del titular del trabajador una pensión de viudez o de orfandad o ascendencia a los familiares del trabajador o trabajadora. Entonces, ir al mercado, comprar estas rentas vitalicias con instituciones de seguros de pensión especializadas en venta de pensión a un mercado, ¿no? Y este es el sentido de esa reforma que es hay que ir a comprar con lo que tienes en la cuenta individual. Las AFORES lo que hacen durante todo el tiempo de la vida activa del trabajador es administrar los recursos como lo indica la ley, en este caso la ley de los temas de ahorro para el retiro. La mitad de los recursos de 6 billones que hay ahorita, de alrededor de 70 millones de cuentas, muchas de ellas duplicadas, 22 millones activas, están en valores de gobierno, ¿no? Lo demás está en renta variable, una parte más pequeña, etcétera, en otros instrumentos, en valores extranjeros. Bueno, entonces, esta reforma, digamos, no garantiza pensiones, sobre todo a la inmensa mayoría de trabajadores que cotizan con salarios muy bajos. Entonces, la ley lo que te garantizaba es si usted cumple 65 años de edad y cumple 20 años de cotizaciones, tiene derecho a una pensión, sí, pero si los recursos de tu cuenta individual no te alcanzan, por haber cumplido esos 2 requisitos de edad y semanas de cotización, tienes derecho a una pensión que se llama garantizada, que se complementa con los de la cuenta, con los del gobierno federal para contratar, para tener una pensión que garantiza el sistema, pero a partir... ¿De cuánto más o menos? ¿Esa garantizada de cuánto es? La pensión garantizada estaba prevista, ahorita debe rondar en unos 5,000 pesos, 5,500 pesos. Es que te saque de ningún... Pero además hay que considerar que primero los recursos que se hayan acumulado durante todos los años de vida del trabajador, primero financian esa pensión mensual y cuando se agotan los recursos, la AFORE tiene que decirle al gobierno y al IMSS o al ISSSTE, oye, ya se acabaron los recursos, entonces entran los recursos finalmente recursos públicos, ¿no? Presupuestarios. Entonces, esto es lo que no se discutió realmente, o sea, de fondo, cómo corregir los problemas, más bien, más que corregir es qué sistema, qué régimen de pensiones nos puede garantizar a los trabajadores pensiones suficientes y realmente dignas. Pues ¿cuál es el sistema? Dignos. Para empezar, evidentemente. Pues si no ganas lo suficiente, ¿cómo te aspiras a pensionar con una? Es decir, lo primero que hay que solucionar es
salarios dignos para todo el mundo y salarios en la formalidad, porque hay una cantidad impresionante de gente que trabaja en la informalidad. De acuerdo. Por eso este sistema, a diferencia del anterior, realmente no garantiza pensiones. Uh-huh. Lo que garantiza es un ahorro, y ese ahorro no es garantía de que vas a tener una pensión para ti y cuando fallezcas una pensión que se deriva a tus familiares, porque la ley establece que cuando te fallezcas, entonces imagínense con una bolsa de recursos de cada trabajador, de cotizando de entre el 70% de trabajadores que hoy cotizan, por ejemplo, en el Seguro Social, lo hacen con salarios de un salario mínimo, que es el mínimo para cotizar, hasta el equivalente a 5 o 6 sumas, el equivalente de 6 sumas mensuales. Sí. ¿No? Entonces, lo que ingresa a las cuentas realmente es poco. A la reforma del 2020 aumentó las aportaciones, pero al final de cuentas el sistema no está garantizando pensiones. Y lo que se está haciendo con esta reforma es una promesa de complementar las pensiones no para todos los trabajadores, sino un umbral, digamos, de los... ¿cuántos son? 16. La pensión... 16,777 pesos. De salario de los trabajadores del IMSS. Exactamente. Pero entonces, según vi, porque a mí me sirve mucho el Google, hay incluidas las pensiones estas del bienestar que sean para adultos mayores alrededor de 2 billones con B, o sea, 2 millones de millones de presupuesto público anual para el pago de pensiones. ¿De dónde chingados sacan, profe, que con 40,000 millones de pesos van a complementar para que la gente... Bueno, además es una trampa, porque además nunca mencionaron los 16,667. Lo que están diciendo, lo que publicitan ellos es, con estos 40,000 millones de pesos que nos agandallemos este año, vamos a ayudar a la gente a que tenga el 100%, a garantizar, utilizan la palabra garantizar, el 100% de las pensiones para los trabajadores. De su último salario. A ver, lo pongamos sinceros. Imagínense que son 2 millones contra 40,000. O sea, ¿cómo con 40,000 millones de pesos van a garantizar? Pues se necesitarían otros 4 billones, o sea, 4 millones de millones, el doble de lo que están dando ahorita para garantizar, porque el promedio es más o menos, te jubilas con el 30% en promedio. Sí. Entonces, para garantizar lo que resta, cuando menos necesitas, o sea, por ningún lado cuadran las cuentas. Es que es parte del problema. A ver, primero, si tú escuchas a la diputada Ivonne, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, sí, la que firmó junto con Nacho Mier la iniciativa, entonces dice que tuvieron muchos debates, etcétera, y que llegaron a la conclusión de que este sistema de cuentas individuales pues no da pensiones, no da para pensiones dignas. Entonces, pues se quebraron mucho la cabeza, porque esas conclusiones desde el inicio nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el sistema de cuentas individuales. Votamos en contra de cuando se discutió la ley y todo el tiempo estuvimos cuestionando el sistema y la necesidad de una reforma estructural a eso. Bueno, entonces estos plantean que a partir de eso surge la necesidad entonces de aprobar este fondo de ahorro para el bienestar. Y entonces se les ocurre que como ya se acabaron todos los fondos, los fideicomisos, los fondos que había, todos los fondos de ahorro, entonces ahora se les ocurre, bueno, pues tomemos los de las cuentas inactivas que están ahí y entonces eso que sea parte del fondo semilla para el fondo de ahorro para el bienestar. Y agarran de los 40,000, los supuestamente 40,000 millones de pesos, porque no hay precisión de exactamente cuánto es. En este momento hay información precisa de exactamente cuánto es lo que hay en ese sentido. Entonces, dicen que son alrededor de 40,000 millones y lo agarran para iniciar la construcción del fondo de pensiones para el bienestar. Eso para complementar las pensiones. No aprobaron ninguna reforma ni ninguna norma
que garantice que eso va a aplicar para complementar pensiones de la gente que le toque ya, que cumpla el requisito para pensionarse por la vía de las cuentas individuales. Pero además van a cometer una injusticia y van a cometer un problema se va a aumentar la inequidad y la desigualdad. ¿Por qué? Hay más o menos 400,000 trabajadores del IMSS jubilados o pensionados. Uh-huh. Y pensionados por la vía esta de las cuentas individuales. Y para eso no está establecida ninguna norma que les ayude, que los auxilie, que les diga que se les van a complementar o les van a ayudar a mejorar su pensión. Y hay 52,000 por vía del ISSSTE, de trabajadores de esta naturaleza pensionados por la vía de cuentas individuales. Más los que dicen que tendrán que pensionarse por esa vía, el presidente hablaba de 45 millones de trabajadores. Hasta ahora los que están en activo y que tienen posibilidades de caminar y pensionarse son 22 millones de trabajadores. Y hay efectivamente otros que han ido abonando y que las cuentas están irregulares porque entran y salen del mercado. Uh-huh. Y entonces tienes efectivamente 70 y tantos millones de cuentas, pero las que están activas en el seguro son 22 millones de cuentas. El resto son cuentas que igual se activan hoy y se desactivan mañana dependiendo de las entradas, salidas del trabajo de cada hombre o mujer que está chambeando. Entonces, todo esto genera un problema. ¿Hace falta una reforma estructural al sistema de pensiones? Sí. Hace falta una reforma, pero una reforma bien pensada. No estas pinches ocurrencias. No a la carrera. No con prisas, no con ocurrencias, no improvisando. No. Bien pensada. Con especialistas que se pongan a diseñar, a hacer corridas financieras, corridas actuariales, a revisar todo para buscar con qué tipo de reforma y con qué tipo de modelo pensionario podríamos garantizar una pensión digna para los trabajadores en la vejez. Eso es urgente hacerlo, pero no se puede hacer así. ¿Por qué lo hacen con tanta premura, la carrera y todo eso? Yo insisto, subrayo, es con un fin y una intención electoral. Y me lo confirma esto que yo de lo que estoy convencido, me lo confirma la declaración de hoy del presidente que el día 1 de mayo va a rendir un informe público de pensiones tomando como base la aprobación del fondo. Se va a meter a hacer campaña cuando lo tiene expresamente prohibido. Ahora, a ver, tú como experta, dinos. ¿Qué tiene que hacer la gente? No es... Lo que sí vale la pena es que vayan a ver si tienen una Afore. Hay gente que ni sabe. Que vayan a ver cómo puede ir una persona a averiguar si tiene una Afore. ¿Vale la pena retirarla? ¿Qué le recomendarías tú a la gente común y corriente que sabe que tiene o que no sabe que tiene una Afore? Esto es un asunto pasajero, como yo estimo que la van a echar para atrás, pero de todos modos, lo que yo advierto es que hay una intención de que ya le echaron el ojo. ¿Cómo nos defendemos de eso? Eso es lo que quiere saber la gente. Pues si se aprueba en el Senado la reforma, lo único que tendrán los trabajadores que no están... Una cuenta inactiva quiere decir es aquella cuenta que no ha recibido cuotas y aportaciones durante un año, de acuerdo con la ley de los temas de ahorro para el retiro. Uh-huh. ¿No? O sea, basta con que una cuenta esté inactiva un año para ya considerarse como tal, ¿no? Entonces, hay trabajadores que tienen muchas entradas y salidas del mercado de trabajo y efectivamente hay trabajadores que no saben en dónde está su cuenta, porque hay trabajadores que no firman, todo trabajador debe firmar un contrato de administración de su cuenta con una de las 10 en este pero momento Afores que hay. Pero a veces se acuerda con quién es ni... Normalmente son los promotores de las Afores, los que andan en las dependencias, en las fábricas, tratando de jalarse parte del mercado, pues de las... Sí, pero la gente ni se acuerda del nombre de su Afore. De acuerdo. Alguna vez hace 10, 15 años, sí me acuerdo que le firmé a alguien y
Y si llega ahí el recibo, a mí me llega, por cierto, el de Afore, porque hace unos 10 años alguien llegó a decirme, pásate conmigo, y ya le firmé y sí. Pero, a ver, ¿qué tendrían que hacer? Sí, ¿vale la pena retirar las Afores de las cuentas inactivas? A ver, en principio, la minuta que se aprobó ahí en Cámara de Diputados habla de disponer de los recursos de las cuentas individuales de aquellas personas que tengan 70 años o más, Bueno, y que se encuentren en esa calidad inactivas, sí. ¿no? Las otras se mantendrían en el sistema activas. Ajá, pero los de 70 y más, ¿vale la pena que los retiren? Lo que pasa es que en este momento podría ser que mucha gente entre en una situación, ¿Como de pánico? pues sí. Y no vale la pena. Te voy a comentar algo. A mí acabo de recibir una llamada de paisanos de Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Con ¿no? los que tuve ahí algún contacto hace algunos años. Y bueno, ya me pidieron una plática para ver qué hacen, porque están apanicados, porque muchos de ellos alguna vez trabajaron en México y se les abrió una cuenta en alguna Afore y por alguna razón igual no, porque ya no regresaron o porque tienen una situación migratoria irregular, no van a venir acá a ver la situación de su cuenta individual o a mantenerla activa a partir de aportaciones voluntarias. Entonces, evidentemente que hay ahora en este momento en grupos de trabajadores que cotizaron alguna vez y que tienen 70 años y más, ¿qué van a hacer si esta reforma se aprueba? Entonces, se supone que la reforma da garantías para lo que no se ha hecho por parte de la autoridad regulatoria, en este caso la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es un año antes de que el trabajador, el que cumpla su... Pero, o sea, ¿cuándo sabes que el trabajador cumple tal edad, que son los 70 años, y que la cuenta está inactiva? O sea, tendrías que revisar un universo alrededor de 8 millones de cuentas, que es lo que dice la Mafore, que hay en el sistema como inactivas de trabajadores que pueden, o sea, no necesariamente de 70 años y más. Entonces, sí, yo en este momento no podría dar una recomendación, pero sí se puede, cualquier trabajador. Pero ya tienen derecho, después de los 70 años pueden desde los 65 años, a ver, la ley establece lo siguiente. El trabajador tiene derecho, bajo la ley del Seguro Social y la nueva ley del ISSSTE que entró en vigor en abril de 2007, bajo este sistema de cuentas individuales, los trabajadores tienen derecho a una pensión, así en general, no sabes de cuánto, porque depende de lo que hay en tu cuenta individual, a partir de 60 años, que te hayan corrido del empleo, te hayas quedado sin trabajo, que es el seguro de cesantía en avanzada, y que tengas 20 años de cotización, en el caso del IMSS, y en el caso del ISSSTE 25. Pero arriba de 70 es ya para todo el mundo. A partir de 65 años. Sí. Y de hecho, ese es el otro supuesto. Si hay trabajadores que ya cumplieron 60 años de edad y están desempleados, ¿no? Y tienen registros de ahorro en su cuenta, pero no lograron cotizar lo suficiente. Ahorita son 825 semanas, pero vamos a cerrar en 20 años, que es como va a quedar mínima, 20 años mínimos de cotización en el sistema, y tienes 60 años de edad, ¿no? Si tienes 20 años y 60 años de edad, en ese momento calificas para una pensión. ¿Cuál? Pues quién sabe. ¿Te dan una pensión o te dan toda tu lana? Ahí te va. No. Los recursos que hay en la cuenta individual no son para que yo me los gaste como yo quiera. Si es que cumplí los dos requisitos, ¿de qué? Sí. De edad, 60 años y no tenga empleo, y haya cubierto, en el caso del ISSSTE, 25 años mínimo de cotizaciones. Sí. En el caso del Seguro Social, 65 años de edad por vejez y 20 años mínimos de cotizaciones. Si yo reúno estos requisitos, que son bastante difíciles por las salidas del mercado de trabajo, sobre todo en el sector privado, o sea, de los afiliados al IMSS, si yo reúno los requisitos de ley, entonces, en teoría, tengo derecho a disponer de los recursos que hay en la cuenta individual, no para llevármelos a mi casa y a irme 2 días de viaje a Acapulco. Con esos recursos, la ley dice que tengo que contratar
O sea, comprar, pues, con una aseguradora de rentas vitalicias, una pensión que me garantice unos ingresos hasta que yo como titular mujer-hombre, hombre o mujer trabajadora, hasta que yo fallezca. Si la trabajadora que cumple 65 años, vamos a poner pensión de vejez, 65 años de edad y 20 años de cotizaciones en el Seguro Social, en teoría ya tiene derecho a algo, a una pensión a lo que le alcance su cuenta individual. Si no le alcanza la cuenta, o sea, la aseguradora llega o te busca y te dice, pues tienes tanto, no, pues no te alcanza una pensión para lo que sí garantiza el sistema, que es que, o sea, viene el gobierno con recursos de todos nosotros y le va a poner para que alcance al menos una mínima garantizada, que no la pagan las rentas. Ahí ya sí las aseguradoras salen porque dicen, tú para mí no eres negocio, porque lo que tienes en tu cuenta individual no te alcanza exactamente para contratar, que no vas a contratar, fíjate, vean los términos, por eso la distorsión de pasar de un sistema de seguro social a un sistema de mercado donde lo que vas a hacer es ahorrar tus aportaciones, la del patrón, la del gobierno federal, y con ese dinerito hay que salir al mercado a comprar. ¿Qué? Comprar un producto, en este caso una renta vitalicia. Una renta vitalicia es un ingreso, tú le das si te alcanza para algo superior a una mínima garantizada. Las dos leyes dicen, los trabajadores que cumplan requisitos, los requisitos que marca la ley, que son años de cotización y edad, 65 años y 20. Ahí, rapidísimo, ahí. Sí. La ley dice, si tú cumples requisitos, tienes derecho a una pensión de vejez, ok, pero vas a contratarla con tu fondito que hay en la cuenta individual. Si no te alcanza para contratar una pensión mensual igual a lo que garantiza el sistema, que es una mínima garantizada, que te digo es muy baja, es la que se complementan recursos de la cuenta más los del gobierno para que tú tengas una pensión mensual igual a ahorita 5,000 pesos en el Seguro Social. Si te da para, esos fondos te dan para 3,000 mensuales, el gobierno te complementa hasta 2,000 para que tengas la mínima garantizada. Ya hubo recursos, ya hubo un salvamento, ya hay un salvamento del gobierno para que tú te vayas con una mínima. El sistema lo único que garantiza que le va a dar aire a esta reforma, cuestionada neoliberalmente, pero lo que va a hacer la reforma es darle, digamos, viabilidad al sistema que está cuestionado por un sistema individual y neoliberal y antiobrero, diría Andrés Manuel. Lo único que vas a hacer es lavarle la cara al sistema, porque ahora vas a garantizar el 100% de tu sueldo base de cotización hasta un punto, y ahorita si quieres lo vemos más adelante. O sea, es un sistema súper cuestionado porque no garantiza, en teoría y en los hechos, pensiones para los trabajadores. Y estas reformas, la de 2020 y esta reforma que se está aprobando, se está tramitando en el Congreso, a final de cuentas requieren de enormes subsidios del gobierno para que las cosas medio caminen con mínimas, con pensiones bajas. Entonces, y garantizándole no, por eso, o sea, lo que se está haciendo es patear el bote, pasar los compromisos que generen esta reforma, ni siquiera al siguiente gobierno que sigue de 6 años. Porque ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Porque aquí no hay el detalle de cómo va a funcionar el complemento, ¿no? Supongamos que yo voy a poner un solo ejemplo. Aplicando esta reforma a medias, porque todavía no están las modificaciones que digan que yo voy a tener el 100%. Sí. No, o sea, no está en la reforma. Está todo en el aire, ¿no? Está la constitución del fondo, que es que para una promesa de garantizarle al trabajador que cotiza en el IMSS y en el ISSSTE una pensión al 100% de su sueldo básico con el que esté registrado. Supongamos que mi sueldo básico hoy es de 6,000 pesos ante el Seguro Social. Cumplo 65 años de edad, más los 20 años mínimos de cotización, porque son mínimos de cotización. Si cumplo estos dos requisitos, si hay en la cuenta individual una cantidad tal que me dé una pensión mensual, considerando mi edad, si soy mujer, cuánto voy a vivir en promedio, etcétera, etcétera, todo eso se mete a la fórmula y dice, con tus recursos tienes 1,000,000 de pesos, o sea, es muy difícil, tienes 1,000,000 de pesos en la cuenta, te alcanza para una pensión mensual de 3,000 pesos.
pero mi sueldo base de cotización es de 6,000. Entonces, lo que se va a hacer con este fondo es complementar para pues llegar no. a los 6,000. No, pero ese es uno de 6,000. Pero uno más va, grande. lo que no está aquí es que eventualmente primero se agotan los recursos, por eso la responsabilidad no es para el que se va, no es para el presidente López Obrador, Es para lo que viene, ¿verdad? es para nosotros. Que lo y vamos a eventualmente tampoco para el gobierno que sigue. pagar. No, ¿Por para qué? nuestros impuestos. Porque más bien. eventualmente la pensión de 6,000, mi sueldo Ujú. es de 6,000 y dicen que me tengo que ir con los 6,000 pesos de sueldo base con el que estoy inscrita en el IMSS. Bueno, entonces primero se acaban mis recursos de la cuenta individual. 6,000, se hace un prorrateo y cuando se acaben esos recursos tendría que en teoría entrar los recursos del fondo. Sí. Entonces, eventualmente la utilización potencial de este fondo no va a ser, evidentemente, ni en este gobierno, que ya se va a terminar, federal, y eventualmente tampoco la presión viene en el siguiente. De hecho, la presión podrá venir a partir de 2050 y tantos. Bueno, esperamos que estemos vivos para entonces. Profe, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Qué procede en este caso? Vamos a impugnar Lo que procedería, en mi opinión, bueno, el asunto no resuelve el problema de fondo. Se seguirá, es importante debatir y abrir la discusión, porque lo que se requiere, insistimos, es una reforma estructural seria que le dé viabilidad a un sistema de pensiones que otorgue pensiones dignas a los trabajadores. Y eso implica posiblemente un esquema mixto o alguna solución parecida a eso, en donde combinas sistema de reparto con sistema de cuentas individuales y buscarle una salida. Una reforma en serio que estos no hicieron. Pues no, ni Entonces lo van a hacer. critican a todas estas como reformas neoliberales, llegaron con una gran fuerza, con un gran apoyo popular y no se atrevieron a hacer la reforma de pensiones que debieron haber hecho. ¿Qué aconsejaría yo ahorita, por ejemplo, a los senadores que va la minuta para allá? Yo creo que ellos tienen la posibilidad de modificar cuando menos alguno de los transitorios para plantear que se dé un espacio inmediato para poder hacer un cruce de datos y entregarle, avisarle, darle máxima publicidad para que la gente que tiene cuentas de 70 y más inactivas sepa que en dónde está, que tiene una cuenta, que ahí tiene una lana y buscar la manera de disponer de ella, de entregársela a los trabajadores. Y dos, bueno, tienen la posibilidad de debatir en serio y de plantear que se requiere estructurar una comisión similar a la que han hecho en el caso del gobierno de Chile. Van en 2 comisiones que integran, una encabezada por Marcel, un investigador, y otra por Bravo de apellido, otro investigador, un equipo de gentes muy profesionales que han estudiado y que han buscado la manera de cómo corregir el sistema y de cómo realmente hacer reformas que le den la posibilidad a la gente de tener pensiones dignas. En nuestro país, como además copiamos en gran parte la reforma que tenemos, de la reforma que se hizo en el 95 y en el 2007 de la reforma chilena, pues lo correcto sería hacer eso. O sea, hacer una discusión con un cuerpo de especialistas. Ahora están vetados todos los expertos y especialistas. Porque todo es neoliberal ahorita. Son otra cosa, los acusan de neoliberales. Pero se requeriría eso para efectos de poder reformar en serio, con responsabilidad, con serenidad, con la pulcritud que debe hacerse, sin hacer las cosas a la carrera, ni improvisadas, ni andar poniendo ocurrencias, sino hacerla con todo el cuidado que se requiere para poder darle viabilidad financiera y social y todo a una reforma que le dé pensiones dignas a la gente. Quisiera leer una partecita de lo que se aprobó ayer. Sí. Porque a final de cuentas, a final de cuentas lo que se está aprobando es una promesa de mejorar las pensiones de trabajadores de alrededor
del 70% de trabajadores que cotiza al Seguro Social, los demás que se rasquen con sus propias uñas. Y termina siendo una promesa, por eso no hay seriedad, y por esta reforma que se discute en el Congreso no es una reforma de fondo, una reforma seria, ¿no? Que resuelva el futuro pensionario de los jóvenes, de las generaciones de hoy y de los jóvenes. Dice uno de los artículos transitorios que se aprobaron ayer que el Fondo de Pensiones de Bienestar, que se constituiría, entre otros recursos que no son permanentes y estables, con los recursos de las cuentas individuales inactivas de aquellos trabajadores que tengan 70 años o más. El decreto dice que un año antes de que cumpla 70 años, o sea, un año antes van a andar buscando quién cumple 70 años y está inactiva la cuenta, en lugar de que se hiciera desde ahora, pues. Sí. ¿No? Bueno, con esos recursos se dice lo que se aprobó ayer. El Fondo de Pensiones brindará al IMSS y al ISSSTE los recursos necesarios para procurar a los trabajadores que alcancen 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio del IMSS, o sea, los 16,777 pesos, que se complementen con los recursos lo que hay en tu cuenta individual y la pensión de renta vitalicia que se te calcule ahí, que se complemente con los recursos de este fondo. Pero dice, ¿no? El ejemplo que ponía, si yo cotizo en este momento, se aprueba la reforma, se aprueban las reformas legales también, porque esto es nada más para el fondo, las reformas legales al IMSS y al ISSSTE que digan que tú vas a alcanzar por lo menos una pensión garantizada de 16,777 pesos ajustable cada año a la inflación. Dice, dicho complemento estará sujeta a la suficiencia financiera del fondo. Si ahí te toca y si no hay, ya valiste. O sea, entonces, esto tampoco es una garantía para millones de trabajadores. Y dos, tampoco, digamos, un gobierno que se dice humanista y que ha tachado las reformas de pensiones de Zedillo y de la época de Calderón como antiobreras e inhumanas, que no vaya realmente al fondo de la discusión y que no resuelva también los grandes problemas de inequidad. Esta reforma, de aprobarse, dejará en el camino a miles de trabajadores que de 1997 a cuando se apruebe y entre en vigor todo esto, alrededor de más de 400,000 trabajadores en el caso del IMSS que ya están de alguna u otra manera con una pensión garantizada en el sistema de cuentas individuales, van a quedar fuera. Ellos quedarán con pensiones en el sótano, ¿no? Será a partir de que entre en vigor la ley, ¿no? Las reformas. Entonces, no se está, digamos, se están haciendo como la reforma 2020, son parches. Tenemos que ir hacia una ruta más seria de revisión a fondo de lo que fueron las reformas de 97, la de 2020 que acaba de ocurrir en este gobierno con el presidente López Obrador, y esta que se está tramitando y que solamente es como la mitad del camino y que no termina de ser una promesa para, sí, miles de trabajadores, pero que deja fuera a otros tantos, a los que ya están pensionados bajo cuentas individuales con pensiones en el sótano, bajísimas, y que deja fuera también a los trabajadores que también aspirarían a tener pensiones más allá de los 16,000 pesos y que son los que van a rascar con sus propias uñas, ¿no? Con lo que ahorren en la cuenta individual. Pues más bien parece entonces, profe, como bien lo dijo el profe Raya, esto nada más es pura pirotecnia politiquera electoral, y a mí me queda la tranquilidad y la esperanza de que esto lo tumbe la Suprema Corte, pero es una buena ocasión, como lo platicamos la vez pasada, profe, que para que para que le entremos en la siguiente administración a un debate serio sobre el asunto de las pensiones, porque al menos yo y la mayoría de los que están en este estudio vamos a entrar en ese supuesto. Yo les quiero agradecer a reserva de que tengas un último comentario, profe. Muy breve. O sea, nada más recordar.
el presidente López Obrador ya había ofrecido las ganancias del Tren Maya, las ganancias del AIFA, las ganancias de la aerolínea para el ejército, para la Fuerza Armada. Entonces ahora les ofrece para este fondo. Entonces, digo, pues andas jugando. No es serio. Como los 200 varos. Andas dándole a tole con el dedo a todo mundo. Y este fondo es darle a tole con el dedo a la gente. No le está diciendo la neta, la verdad. O sea, le dices, te vas a ir con tu último salario. No están hablando del salario general. Están hablando del sueldo base y con un tope de hasta 16,777 de pesos. De ahí para abajo. O sea, de 5 UMAS, del que gane 5 UMAS para abajo. Eso es lo que están planteando, de alguna manera respaldar, de alguna manera complementar. Si es que juntan dinero suficiente para integrar el fondo. Porque, o sea, hablan de que van a tomar algo del instituto para devolver el pueblo robado, pero pues entre ellos se robaron todos, entonces no. Para robarle el pueblo lo devuelto, no creo que haya. Sí. Y ahora lo que andan haciendo con esto es robarle a los más pobres del sistema de pensiones, a los que ni siquiera cumplieron los requisitos para pensionarse, pues les andan robando sus ahorros para poder meterlos al fondo. Entonces, eso es una locura, no es serio, no es responsable, y ya es hora de que la gente también pues se ponga seria frente a la demagogia del presidente López Obrador y su equipo. Es correcto. Es que él piensa que con los 200 varos que trae en la cartera alcanza para todo. Pero te agradezco muchísimo, Odilia, tus conceptos y tu experiencia vertida en este programa, mi querido profe Raya. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Si no le entendieron, vuélvanle a poner, porque es fundamental que aprendamos a planear el futuro. Y esto, a muchos de ustedes que nos están viendo, lo que puede ocurrir es que no tengamos, incluido yo desde luego, no tengamos cómo pensionarnos más adelante, o sea, una miseria. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, bye.